Pablo, gracias por venir, Gracias por estar en nuestro programa. La economía de Chaliú, de Moreno, la economía por Chaliú, por Moreno. El último programa del año. Este es el que vamos a... Y me parece que tenemos que hacer un pequeño reconto de lo que ha pasado, tanto a nivel internacional como a nivel local, y hacer una pequeña síntesis de lo que sí estuvimos diciendo en estos programas, escribiendo, vos en tu columna, yo en las mías, razonablemente se fue cumpliendo, no, porque finalmente el trabajo del consultor, para que lo sigan escuchando, es si lo que te dice que va a pasar razonablemente pasa, si no, no tiene mayor trascendencia. Y a mí me parece que lo relevante en este caso es ver lo que está pasando a nivel internacional con la economía norteamericana, porque finalmente Trump mediante volvió a ser el 25% de todo lo que se produce y los servicios y bienes que se generan en el mundo. Había sido en algún momento, después bajó a 22, 21 y ahora volvió a ser el 25%, no solo porque creció Estados Unidos, sino porque bajaron la participación los otros países. Así que, como en el inicio del ciclo de Trump, allá en el 17, todos suponían que iba a ser un gran fracaso, y salvo algunos decíamos que no iba a ser un fracaso, que al contrario, que la economía norteamericana iba a aumentar su tasa de crecimiento, y lo que termina pasando es que aumenta su tasa de crecimiento. Me gustaría que me hagas un panorama, a ver de cómo estás viendo esto. Después yo hago algún comentario más. Bueno, como habíamos dicho, lo sostenés vos hace mucho tiempo, yo te sigo en eso. El fenómeno Trump es el fenómeno de la finalización de un periodo histórico en el mundo importante. Llamarlo neoliberalismo, globalización ideológica o la ideología de la globalización. Pero es correcto, lo llamaron populista a Trump, porque todo lo que no tiene la pintura o el olor de neoliberalismo es populismo. Y la verdad que llamar populista al líder de la primera potencia mundial parece medio arriesgado, ¿no? Lo cierto es que el método de Trump le está dando resultados a Estados Unidos. Vos mencionaste recién la tasa de crecimiento en Estados Unidos, que es importante, sobre todo para un país de esas dimensiones, pero también hay que mencionar la tasa de inflación, que está en el 2, 2,5, fluctuando por ahí. Extraordinaria la performance, ¿no? El crecimiento de Estados Unidos, para que tengamos dimensión, si Estados Unidos crece un 3%, que va a crecer más de un 3% este año, es una Argentina y media solo de crecimiento. El PBI argentino debe estar en 400.000 millones, si es que está por ahí. Y el crecimiento del 3% de Estados Unidos serían 600.000 millones. Porque tiene un PBI de 20 billones. Por lo tanto, el 3% de eso es 600. Es una vez y media la Argentina, para que tengamos claro el nivel de dimensiones y entendamos las magnitudes. Porque al no entender las magnitudes, en el boxeo eso se ve muy claro. Vos jamás harías pelear a un mosca con un pesado. Pero claro, vos los ves y decís, no, mire muchacho, es un abuso. O estos tontos que se bajan del auto a pelear y resulta que son expertos en kickboxing o lo que fuera y ahora lastimaron a un hombre. Eso es no tener código, porque las peleas es entre parecidos, entre iguales, entre similares. No un muchacho entrenado y alguien que en un conflicto, claro, eso es ridículo. Esos son los códigos que hemos perdido, eso no pasaba antes. Está bien, si vos te bajabas a pelear y del otro lado te decía, mirá que soy boxeador y te hacía un par de fines, el tipo, incluso te pegaba con la mano abierta, como para decirte, bueno. ¿Una cachetada? Claro, te daba un cachetazo, te lo hacías sentir y después seguías tu camino. La lógica era entre parecidos, no era... Entonces, Estados Unidos tiene un PBI de 20 billones, 20 y 12 ceros. La Argentina es 4 y 9 ceros. 400.000 son 8 ceros.
8 ceros. 400.000 millones. Y Estados Unidos es 20 y 12 ceros. Ahora, si queremos saber el presupuesto de defensa, el primero es de Estados Unidos, el segundo es de la Federación Rusa, el tercero es el chino. Bien. Presupuesto de defensa de Estados Unidos, o sea, el presupuesto del Pentágono, es 1,5 veces el PBI argentino, 600.000 millones. Que es solo una parte de lo que gastan en militares o en gastos militares Estados Unidos. Porque después tenés el complejo científico. Claro, el complejo científico, los contratistas que vienen por otro lado. Bueno, en ese presupuesto de defensa estaría el de los contratistas, pero no el de la NASA, por ejemplo, o otros que se hacen. O sea, es los presupuestos... El de la CIA. CIA, no, ese debe ser reservado, ese debe estar, no es de defensa, ese debe estar en seguridad. Sí, pero son maniobras u operaciones internacionales. Sí, claro. Estoy hablando de defensa, pero sí están los contratistas, cuando compran aviones, portaaviones, eso... No, está bien. Pero parte del despliegue militar... No es todo, claro, no es todo. No, seguramente no es todo, ¿no? La base de Guantánamo, que depende de la CIA, debe estar... Bueno, muy bien. Ahora, el que le sigue, que es la Federación Rusa, no llega a 50.000 millones de dólares. O sea, hay que multiplicar el presupuesto ruso por 12 para estar en el norteamericano. Y el chino todavía está más abajo de eso. Claro, de esto estamos hablando en términos de dimensiones, magnitudes, porque es lo que permite comparar, como en arriba del Rin un pesado y un mosca. Entonces, cuando Estados Unidos crece, y es un 3%, es un 3% de esa economía. Muy bien. Ahora, ¿es solo eso la transformación de Estados Unidos? No. Ya quizás el año que viene se transforme, si no es el año que viene, va a ser en el 20, en el principal exportador de combustible fósil. Hoy ya es el principal productor. Arabia Saudita superó a Rusia como productor. Claro, lo que pasa es que mucha de esa energía la utiliza, pero va a seguir aumentando la producción de tal manera que la va a seguir utilizando, pero a su vez la va a exportar. O sea, recupera una herramienta política extraordinaria. ¿Por qué contamos todo esto? Lógicamente que no hay detrás de ello ninguna admiración. Nosotros somos, en todo caso, latinos. Somos de los pueblos que consideramos que sobreviven los más solidarios, no los más competitivos. No somos anglófilos, ni estamos formados en esa cultura protestante, ni siquiera lo de Max Weber. ¿Está bien? Somos otra cosa. Pero es muy difícil hacer análisis geopolítico si no se entiende que Estados Unidos tiene operativos entre 12 y 14 portaaviones. En aptitud, en pocos meses 20. Son los que tienen reserva, que no los larga a navegar, pero que están en aptitud. Pero en condiciones de entrar en combate arriba de 40. Arriba. Sí, claro. Y en total tiene 65. Con algunos en desuso, algunos que guardan como museo. 65. Rusia tiene uno. China tiene uno utilizable y uno que votó, pero que todavía no está operativo. Y después le seguirá Inglaterra, que tendrá 2 por ahí. Francia tendrá 1, en fin, puede ser que tengan 1, 2, Brasil creo que tenemos 1. La diferencia es apabullante. Es apabullante. Entonces, como hay una relación entre la hegemonía política, económica y militar, Rusia tiene hegemonía militar, pero no tiene económica, tiene política. Estados Unidos tiene las tres. En Europa, por ejemplo, quizá la hegemonía económica la pueda tener Alemania. Le puede servir, y hasta ahí, porque la hegemonía militar la tiene Francia, es el que tiene armamento nuclear. Entonces, como suelen decir los franceses, está muy bien. La economía alemana es muy importante, pero la potencia militar somos nosotros. Y son ellos, después del otro lado, los rusos.
y si no, del otro lado del Canal de la Mancha, los ingleses, y después nada más. En esa zona no hay nada más. Y ahí llegamos a Medio Oriente. Medio Oriente, que es la zona donde nació casi todo, alrededor del Mediterráneo y sobre todo al sur, la frontera sur del Mediterráneo, norte de África, lo que hoy es Israel, la Franja de Gaza, el Líbano, Siria, después subís, llegás a Turquía, pegás la vuelta y ya llegás a Grecia, la Magna con Sicilia, el sur de Italia, ahí empezó todo. Todo donde nosotros abrevamos, obviamente que después tenés India y tenés China con otras culturas pero extraordinarias. la historia de las civilizaciones occidentales, obviamente que empezaron ahí. Donde nosotros abrevamos. Pero además, ahí también empezó la historia del hombre. Y la historia religiosa... No hay duda. No hay duda. Entonces, Medio Oriente, que es donde empezó, casualmente estamos conmemorando el nacimiento del Niño Dios, ahí, en esa zona. En Belén, todavía está. En esa zona se acaba de retirar Estados Unidos. Sorprendentemente acaba de retirar los 2.000 soldados que tenía en Siria. Quedan algunas bases quizás en Irak, alguna cosita, si ya no se fueron todos. Queda alguito en Afganistán, que se están yendo. Obviamente la alianza que tiene con Israel, pero Israel también tiene una alianza muy fuerte con Putin. Y entonces uno diría, qué extraña la geopolítica norteamericana, porque se retira del lugar donde siempre quiso estar. Siempre quiso estar mientras no tenía combustible fósil y tenía que ir a buscar el petróleo. Ahora que tiene combustible fósil, lo que Estados Unidos tiene que conseguir que ese combustible no vaya a ningún lado, porque ese combustible de Medio Oriente es de bajo costo de exploración y de explotación. Por lo tanto, es de bajo costo por barril de petróleo comercializado. Si el barril de petróleo estaría $30, está a 48, 46, el WTI. Supongamos que llega a 30, 28, a 12, a 14 ya estuvo hace 20 años atrás, estaba 30 también. Como después llegó a 60. A 140, claro. 145 en el 2008. Entonces, ese barril de petróleo, aunque estuviera a $30, $20, se puede seguir vendiendo, porque el costo de exploración y explotación, claro, exploración para amortizar el que vendés, el nuevo petróleo que tenés que buscar, y el de explotación para sacar el que contraste, está debajo de $10, menos. Entonces, ahora, si ese barril de petróleo se vende en el mundo, bueno, sobre todo si se vendiera a Europa o se vendiera a China, la ventaja competitiva que tiene Estados Unidos no la tendría. De un combustible fósil, pensemos que el gas en Estados Unidos, ahora que es invierno, debe estar llegando a 2,70, 2,80 el millón de BTU. En el verano está 1,90, 1,95. Ponele que semanas de mucho frío llegue a 3, pero... O sea que te da un promedio de 2,20, 2,30, 2,40 en el año. Para hacer el costo de producción vos promediás el del invierno y el de verano. Entonces, claro, Europa podría tener un combustible económico y competir con Estados Unidos con su manufactura. Mejora la competitividad de la economía. Pero claro, se le hace muy difícil. Ojo, también tiene impacto en Japón y China. Claro. Se le hace muy difícil si no recibe el combustible de Medio Oriente. Claro, si uno retira las tropas norteamericanas, la inestabilidad la tienen que solamente soportar las tropas rusas, que es para lo que fueron. No fueron a pacificar. No hay en ningún discurso de Medio Oriente modelos de desarrollo que permitan poner la riqueza que tienen en flujo, esto es en ingreso, para beneficiar y fondear. No, de ninguna manera. Entonces, lo de Trump es muy evidente y algunos lo están criticando. ¿Quiénes lo critican? Los sectores socialdemócratas, en Estados Unidos y en Europa.
en Estados Unidos porque tienen una visión contraria a esta. Y en Europa no hay duda. Si uno lee los diarios alemanes, franceses, bueno, clarísimo. Y básicamente están en contra de esas decisiones. Y acá también Clarín, las notas de fondo de Clarín en términos de política internacional se asocian a la visión socialdemócrata. En ese esquema de Clarín de ir y venir. Qué giro que dio Clarín, ideológico. No, pero espectacular. Clarín, mirá que fue el autor del gobierno de la Alianza, Sí, fue el que juntó al Chacho Álvarez y a De la Rúa. En su nacimiento que era Clarín. Bueno, en su nacimiento allá, era desarrollista. Pero, pero estoy hablando de los últimos años, desde que Mañeto tomó la alianza entre el Chacho Álvarez Meijide y De la Rúa, la auspicia a Clarín. Sí. Es ellos los que van generando y cuando confronta con Menem, el Menem neoliberal es confrontado por el Clarín socialdemócrata, por un espacio socialdemócrata neoliberalismo de Menem lo confrontan los socialdemócratas de los radicales de aquella época progresistas con el frepaso. Claro, después a nuestro gobierno lo tienen que confrontar desde otro lugar y también se llevan a los radicales a otra alianza. Muy interesante, analicemos a los radicales en dos alianzas distintas de acuerdo al gobierno que tenían que confrontar. Pero está hecho. Pero Clarín no puede dejar de tener a sectores medios. Y esos sectores medios, de alguna manera, los articula también con cierto pensamiento socialdemócrata que no lo tiene en economía, pero sí en la política internacional. Entonces confronta con Trump desde el pensamiento socialdemócrata. Y con Francisco. De eso no hay ninguna duda. Con Francisco, te diría, más que con Trump. Con Francisco. Porque es el ala social, y ahí se encuentran con algún ala socialdemócrata cercana al peronismo. Y por eso hay una articulación con algunos sujetos dentro del peronismo y que está bien, porque significa que el peronismo es un factor de poder. Necesita una clarificación en este sentido extraordinaria, porque la confusión es extraordinaria también. Claro. Y por lo que estás haciendo ahora es clarificando. Claro. Y eso es muy importante. Nosotros entendamos que hay sectores socialdemócratas participando en nuestro espacio, en el frente electoral que se quiere construir junto con los nacionalistas y los sectores religiosos. Por eso hay sectores socialdemócratas, históricos socialdemócratas, que se habían alejado, que volvieron y que vuelven a ser operadores y que la vinculación que tienen es esa vinculación con Clarín de marcar agenda y que no es poca cosa. Uno puede llenar una cancha y otro fija 3 notas seguidas en Clarín. Bueno, las dos cosas son importantes. En votantes distintos, pero las dos son importantes. Y hay que reconocerlo. Por eso le damos también la bienvenida a esos sectores socialdemócratas que operaban en un lugar y ahora volvieron a operar. Y cada tanto le sacan alguna nota discordante, como para decir, ven que soy atacado por Clarín, pero en realidad todos sabemos cuál es el juego. Así que está muy bien, le damos la bienvenida, no es para criticar, es simplemente para entender lo que está pasando en términos internacionales y por qué se lo está hostigando a Trump en la defensa de su mercado, que finalmente hace lo que hacemos nosotros, y al Papa con su figura del poliedro irregular, donde dice el mundo no es una esfera, donde todos los puntos son equidistantes del centro, y uniformes, todos los puntos son iguales de la esfera, sino es un poliedro irregular donde cada superficie de ese poliedro es un pueblo, y si falta un pueblo, no hay poliedro. Claro. Entonces todos los pueblos son importantes. Y ese es el debate que nosotros tenemos con Trump, donde decimos, económicamente podemos algunas cosas verlas más que bien, pero cuando vamos al plano de la construcción de la sociedad... O de los muros. En vez de muros, puentes. En vez de muros, puentes. Bien,
Trump se retira de Medio Oriente porque Medio Oriente se va a incrementar su inestabilidad. Y desde la lógica de Trump no desea. Por eso el tuit que mandó: ¿para qué vamos a estar en un lugar donde ni siquiera nos quieren? Es tan transparente. Pero él lo que está previendo es que va a haber consecuencias y no quiere que lo acusen de la muerte de soldados norteamericanos, que aparte va inexorablemente a pasar, porque si se pacificara podrían venderle energía barata a Europa. La inestabilidad es energía cara. La inestabilidad es sistémica a que la energía de Medio Oriente no vaya a Europa y no vaya también a China. Y Japón. ¿Y a quién se la tienen que comprar entonces? A Putin, que es el socio estratégico. Muy bien. Ese panorama es el panorama internacional. Nosotros lo venimos diciendo hace 3 años y lo que tenemos que ver si se va cumpliendo o no se va cumpliendo. Hay algunos analistas que hablan de la cuarta revolución industrial pasando por la ciencia, la tecnología. No le vamos a negar, obviamente, a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento. ¿Cómo le vamos a negar la importancia que tiene en el avance de las funciones de producción, de los modos? Pero escúchenme, mucho más relevante hoy es el costo de la energía, pero mucho más relevante. Aquel pueblo que tenga energía abundante y barata y utilizable está en condiciones de crecer a tasas aceleradas más que el resto de los pueblos. Bueno, eso es lo que está pasando. Viniendo a la Argentina, el vector energético es un vector central. Por eso vos dijiste, la entrega anterior, que el precio de la energía es fundamental para que tengamos un modelo de desarrollo permanente y sustentable, que no le podemos dar a nuestras empresas la energía a precio internacional. Pero vos dijiste algo también muy importante. Nos metimos con el plan de negocio de la Serenísima. Y dijimos, bueno, tenemos un problema. ¿Quién va a abastecer de leche líquida si el abastecimiento es Sancor y la Serenísima? Los demás... Bueno, salió un reportaje muy interesante este fin de semana al el nuevo CEO de la Serenísima, que asume el lunes, el primer lunes de enero del año que viene. Asume en reemplazo del viejo CEO y presidente de la compañía, que tenía mi mismo apellido, Moreno, José Moreno. Asume como administrador un representante, ya está en el directorio de hace mucho tiempo, desde el 99, o sea, hace 18 años, 19, en representación de un grupo de inversores, un fondo de inversión, que se ve que en algún momento compró acciones y pusieron un hombre en el directorio. Hubo momentos que la Serenísima pasó muy malos momentos. Bien, ese hombre, en representación de ese fondo de inversión, ahora asume otro accionista importante, es Arcor, que es el que... Entonces le preguntan, pero usted... Y dice, mire, yo soy de un fondo de inversión, no soy un accionista estratégico como Arcor. A la larga a nosotros nos vamos y va a quedar Arcor, que es... Pero dice, no, Arcor todavía no está participando, soy yo el que está participando. Pero mirá vos qué notable. Yo te había dicho que desde donde yo entendía el negocio de Arcor, comprando la Serenísima, era transformando la leche líquida, en polvo y afuera. Y en polvo y para caramelos. ¿Está bien? ¿Está bien? Y para afuera en polvo o para afuera en caramelos y otros productos. ¿Qué es lo que dice el CEO, el futuro CEO de la Serenísima en tanto plan de negocios para el año que viene? Que su expansión va a ser en el sector externo, como exportación. Ahora yo digo, ¿quién va a abastecer el mercado interno? O en su defecto, los trabajadores argentinos van a tener que comprar la leche, los jubilados y los pensionados, al valor internacional. Claro, ahora empezamos a discutir las cosas profundas y empezamos a entender el porqué de algunas políticas que nosotros tuvimos, vos cuando fuiste secretario de Comercio y yo también. Porque es muy difícil que nosotros tengamos un pueblo sano en lo físico si no toma leche en nuestros niños, ¿no? Y si para tomar leche el niño argentino tiene que competir con el niño alemán o el francés o el que fuere por el precio de la leche, porque al mismo precio, bueno, el niño argentino la puede tomar, pero a distinto precio, y si el de adentro es más bajo que el de afuera, la toma el de afuera.
¿Qué decisión que tiene que tomar el próximo gobierno, ¿no?, sobre el plan de negocio de la Serenísima? Y no le estoy haciendo cuestión a Arcor, que vos sabés que es una empresa que valoro, es que no puede estar disociado el plan de negocios de empresas relevantes de la Argentina de lo que pasa en el mercado interno. ¿Qué es lo que hace Trump? Y es lo que hicimos nosotros. Crezcan todo lo que pase, todo lo que puedan, pero no se desliguen del mercado doméstico, porque estamos en un lío. Porque las pequeñas empresas no me pueden abastecer el mercado. La Serenísima procesa, hoy no estará, pero cerca de 4 millones, ponerle que estén 3 diarios, 4 millones de litros de leche. No hay manera, ¿no? Está todas las pequeñas. No llega. Sí. La única que está en ese nivel es Arcor. Y después las grandes exportadoras, que ya son exportadores, Saputo, Nestlé, pero ellos así, hicieron un negocio de exportación, no están en el mercado interno, agarran la leche, sus fábricas están cerca del puerto, lo que hacen ahí es transformarla en líquida, en polvo, y de ahí sale. Bueno, está bien, es el 20% de la leche que se exporta como polvo. Ahora, si la Serenísima se me va a transformar en un exportador... ¿Sabés a cuánto se va a ir la leche? ¿Y quién me la abastece? El problema es quién me la abastece. Porque a ese precio está claro que lo que me baja es la ingesta de leche. Claro. Bueno, y ahí tenemos el problema de un pueblo sano, físicamente. El pueblo tiene que ser sano, físicamente y espiritualmente. Pero físicamente no hay duda. Y la leche, al igual que la carne, pan, las verduras, la fruta, son insumos imprescindibles para que tu maquinaria funcione. Más o menos. La nuestra ya si nos dejan sin leche, al contrario, nos hacen un favor, pero para los chicos no. Entonces, miren cómo todo se va imbricando. Y todo esto es información pública, esto que estoy diciendo es un reportaje del fin de semana, no hay más que leerlo, ni me acuerdo el nombre del hombre, yo ni lo conozco, simplemente hay que leer el reportaje. Esto se emparenta con lo que fue el experimento de Macri, porque él lo que quiso, aumentando el precio de la comida, duplicó el precio de la comida, quitándole aranceles, o sea, las retenciones y devaluando. Él dice, bueno, el campo va a reaccionar pero claro, se dio cuenta que se le había caído al mercado horriblemente, porque la gente lo único que hacía era gastar en comida, y no gastaba todo lo demás, ni en ropa, ni en peluquero, ni en el cine, nada. Aumentó el gasto público, vía estas obras que empezó a hacer, pero por otro lado le había caído la recaudación por las retenciones, que ahora tuvo que volver a poner al final de su camino, pero por exigencia del fondo, con lo cual mandó el déficit fiscal vaya a saber dónde, incalculable. Cuestión que todo esto lo fuimos diciendo, terminó en el Fondo Monetario Internacional y le dijimos a Macri, mirá Macri, es tarde, ni siquiera ahora te sirve el Fondo Monetario Internacional. Por eso dijimos que era un error echarle la culpa al fondo, porque el fondo llegaba tarde para un modelo neoliberal. Y terminamos el año con récord de riesgo país, de caída de la bolsa y récord de dólar, que mientras estamos grabando este programa seguía subiendo. Mayorista ya estaba 38, 50 y pico. Estaba llegando a 40, ¿eh? El minorista. El minorista estaba llegando a 40. Y el riesgo país seguía y las acciones hoy afuera, los ADR, había acciones de los bancos que estaban cayendo el 5% después de 2 días que también habían caído, porque no en todo el mundo fue feriado, ¿no? Fue el 25 feriado, pero ya abrió inmediatamente Asia, entonces hay como un continuo, Claro. donde el mercado estuvo cerrado 12 horas y los ADRs argentinos, que son las acciones de las empresas argentinas que cotizan afuera a través de ADR, resulta que seguían bajando. Y entonces esa caída se ve hoy en la bolsa local,
pero a su vez siguen cayendo hoy en Wall Street. Había bancos que estaban cayendo 5, 4, 5, 6%, subiendo también el riesgo país un poco. Y todavía falta jueves y viernes, porque el que se fue de vacaciones es el presidente. Aparte de que es vago, para ver si con eso conseguía que todo el país entrara en vacaciones. Esa fue la maniobra política. Porque él sabe que le van a decir lo que decimos nosotros, que es un vago. ¿Vos sabías, Pablo, que es el presidente que más vacaciones tuvo durante su ejercicio? Sí. Le han computado eso, sí, conocía eso. Y ahora se fue 3 semanas, en medio de una crisis espectacular. Es increíble, ¿no? Ya queda corto hasta tu adjetivo de irresponsable. Queda corto. Yo empecé con descerebrado. Quedé corto, fui muy irresponsable, que era el tuyo. Y ahora nos quedamos cortos. No sé qué decirle. No sabemos qué decirle. No, pero irresponsable. Porque van a tener que pagar esto que están haciendo. A mí no me cae duda. Nunca estuve a favor de las prisiones y todo lo demás, pero estos muchachos no hay que hacerle juicio. No tienen alternativa. No, hay que hacerle juicio por responsabilidad, es clarísimo. Esto lo que han hecho es un desastre y además siguen e insisten en lo que están haciendo. Una locura lo que están haciendo. Vos sabés que hace por lo menos un año hicimos un artículo refiriéndonos al directorio del Banco Provincia y Banco Nación sobre todo, diciéndole, miren muchachos, que a partir de este artículo ya ustedes no pueden decir que no sabían, porque su obligación es leer lo que se publica, y esto va a salir publicado en un diario de circulación masiva a nivel nacional. No importa si es el de más circulación, no importa. Es un diario de circulación nacional que ustedes tienen la obligación de leer porque es un diario de características económicas. Y no van a poder decir no sabíamos, porque algunos hechos en la economía, pues sí, bueno, nosotros no sabíamos que iba a pasar tal cosa, pero se lo escribimos, le dijimos, mire, ustedes están poniendo en peligro al Banco Nación. Bueno, viste que empezaron a renunciar. Ya está en peligro, otra que peligro. Y por eso renuncian los directores. Claro. Y los que quieren poner no terminan de asumir y no terminan de estar y no terminan de tener firma. Pero a su vez, sorprendentemente, se están yendo los subsecretarios de Ingreso y de Gasto Público también. Van rotando todo el tiempo. Y hoy salió una resolución conjunta donde le sacan, le toman 86.000 millones de pesos. Yo, para que tengan claro a nuestros oyentes, escuchas, 86.000 millones de pesos. A lo que es el 10% del fondo que nosotros le dejamos. Yo cuando dejamos el fondo eran 800.000 millones de pesos, el fondo del ANSES, el fondo de garantía de sustentabilidad. Ahora debe ser bastante más que eso, por la inflación, obviamente. Pero en términos reales, en dólares no, bajó. Pero es una cantidad importante de ese fondo. Debe ser el 6-7% en una imposición al Tesoro. Ahora, eso desde el ANSES. Ahora pensemos en términos económicos lo que significa. Esa plata, ¿el ANSES la tenía en caja o la tenía en plazo fijo? O la tiene en acciones o en obligaciones negociables. No hay otra alternativa. Pensemos el balance del fondo de garantía, de sustentabilidad. Eso es del activo, o caja, o plazo fijo, o en acciones, obligaciones negociables. Nunca va a tener 86.000 millones de pesos en caja. En caja. Pero supongamos que tenía 6.000 en caja por alguna historia. Tener 80.000 millones afuera. En plazo fijo, suponete. ¿Por qué? Porque si no tiene que salir a vender. No, el directorio que ha hecho tan mala inversión de mantener 86.000 millones de pesos. También va sopre. También va preso. También va preso. Por lo claro. tanto, no puede tener esa cantidad. O sea, lo tuvo en plazo fijo o en algún otro acción o alguna otra. Obligaciones negociables de alguna empresa, alguna inversión. Bueno, muy bien. Préstamos. Le vencen los plazos fijos. Y entonces toma este bono. Eso para un banco era un depósito. Claro. O sea que al sistema financiero, a un banco o en su conjunto, le baja 80.000 millones. Digamos que 6.000 lo tenía en efectivo. 80.000. Ahora, esa plata que estaba encajada tenía
la relación técnica en LELIQ, por ese encaje, que tienen que vender las LELIQ o hacer algo para devolver esa plata. Es que no pueden vender la LELIQ. Y el banco, bueno, de alguna manera... Se la tienen que devolver al Banco Central, y el Banco Central le va a decir, yo no las quiero. Bueno, pero el Banco Central le dice, dámela. ¿Y con qué devuelve el sistema financiero 80.000 millones en... Y bajando el nivel de préstamos. O sea que toma el Tesoro... pero es así. Y dejan de renovarle a los al sector privado. Muy bien. O sea que el sector privado, que ya tiene poco crédito, 80.000 millones menos. Porque si no, le tiene que vender las LELIQ al central y decirle, dame, y eso vos decís, el central le va a decir, che, no. ¿Y pero cómo es el central? Ok, rebuscátela al otro lado. 80.000 millones van a la base monetaria. Directamente. Pero ¿sabés qué pasa? Van a ir igual. Claro. Porque el Tesoro lo tiene que gastar. Tiene que pagar. Los fin de año son muy difíciles para el Tesoro. Siempre lo cuenta un común amigo nuestro, Perelmiter, claro. Que le tocaba, siempre te dice, vos sabés cuando llega fin de año lo que sufre el secretario de Hacienda de la Nación y de la provincia. Tiene que pagar aguinaldo. Pagar aguinaldo, la jubilación bono de la policía, proveedores. Tenés un montón de pagos. Claro, el Tesoro los va a agarrar, salió hoy la resolución, mañana harán la licitación, o esta misma tarde, mañana, pasado, está la plata en la calle. ¿Por qué licitación? Porque sale con una licitación para el ANSES, así sale la resolución. Es una locura. Bueno, es destino único, pero por licitación, porque tienen que discutir la tasa, no se deben haber puesto de acuerdo con la tasa. Y el ANSES, como bien dijiste vos, tiene una responsabilidad directoria. Entonces, como no se deben haber puesto de acuerdo, incluso porque se tomaron estos 4 o 5 días y no se iban a juntar a discutir, entonces la resolución que salió deja abierta a que discutan la tasa. Entonces, por eso lo llaman el método de licitación. Si vos la lees, dice el método de licitación. Pero el único oferente puede ser el ANSES, porque es directo. Pero debe ser que se la dejaron abierta para la tasa de interés. Para que discutan, exactamente. Igual hay referencias a la tasa de interés que van a pagar. Es por letra, o sea que va al principio. Esto significa, va a haber un bono de 100 y te doy 90 y pico. Ese pico es la tasa de interés que te estoy cobrando implícitamente al vencimiento. Entonces, lo que hago es hacerte un bono para el ANSES, una letra para el ANSES, que en 2 o 3 días va a estar en la calle, porque con eso va a pagar el Tesoro. Con lo cual, si bien no es base monetaria, inmediatamente es expansión de oferta, inmediatamente. No es base porque no va al sistema financiero, porque no fue del central al Tesoro, sino que va a través de los bancos, pero es oferta, que sí va a presionar por el dólar, con lo cual inmediatamente tienen que esterilizarla. Por eso tienen que subir la tasa de interés. Lo que decían que iban bajando la tasa de interés. Por eso confirma que la recaudación no es la que pensaban. Claro. Para eso necesitan ir. Ahora, es probable la ANSES le transfiera el depósito o los depósitos, pero si tenía plazo fijo, tiene que recuperar como dinero. No creo. Debe ser que está calzado contra el vencimiento, lo deben haber hecho así. Porque yo no creo que la reglamentación les permita a ella estas letras contra plazo fijo, porque ahí el problema es el riesgo del sistema financiero. Es muy rara la operación. Por eso. Es muy rara. A mí me parece que los deben haber calzado contra el vencimiento, o quizá es en tracto sucesivo y no es 86.000 todos juntos, pero bueno, hay que ver después cuando salga la operación cómo saldrá. Pero no importa, sea como sea, es una cantidad de plata. Repercute sobre la base. Sobre la oferta monetaria, sin ninguna duda. E indica también sin ninguna duda de que la recaudación no es lo que esperaban. Ah, claro. E indica que el Banco Central, como vos bien decís, tiene que mantener la tasa o incluso aumentarla. Que será, a esta altura del partido no tiene importancia, porque es 59,65 o 58 o 60 es lo mismo. La tasa. La tasa. Sí. Ellos están licitando al 59,60 lo que licitaron hoy. Por eso.
lo que licitaron hoy 59.60, que contra 58 Pero y pico. vos creés que, suponete que baje a 59. ¿Qué importancia No, tiene para el ninguna sistema importancia. económico? Ninguna. Pero al contrario, yo lo que digo es que ni siquiera va a bajar por No, estas, claro. va a empezar a subir. Pero ya salen artículos, y ahí vamos al riesgo país, donde están en el récord de la gestión Macri después de 3 años, y lo que están diciendo es que es inconsistente la política monetaria con la fiscal por el lado de la recaudación. Claro. ¿Cuánto hace que dijimos esto? Y hace un tiempo. Claro, muchachos, el fondo llegó tarde y ahora están diciendo algo que dijimos, que es que el fondo te prestó la primera plata a sola firma. Los primeros 50.000 que te hizo un desembolso de 15.000 millones a sola firma, porque es el rol del fondo. La segunda que te prestó, que te hizo un desembolso de 5.000 y ahora 7.000, ya te puso unas condiciones tremendas. Por ejemplo, que no podés emitir. ¿Por qué? Que la base monetaria tiene que ser cero. Para que no te la patines, la expansión de la base monetaria de acá a junio del año que viene es cero. ¿Para qué? Para que no te la patines y solamente la puedas usar para pagarle a los acreedores extranjeros. Sí, claro. Bueno, ahora ya todos lo dicen, no, pero miren que, claro, y hubo un amigo que me hizo los números de cuántas reservas quedan. Entonces me dice, ¿me decís si para vos está bien? Y entonces le restó a los 66.000, le restó la plata que puso el fondo, ya, 23.000. ¿Está bien? Los swap. Porque puso 15 Claro, más son 12, 27. 23, 27. Restó los swap de los chinos, 18, 19. Restó los depósitos de los argentinos en dólares. Y entonces me dice, che, pero nos quedan 4.000, decime en qué me equivoqué. Y entonces yo le contesté, no te equivocaste si pensás que te equivocaste de menos. En realidad las reservas son negativas porque nunca pueden llegar a cero. Todavía te faltan por lo menos 2 meses de importaciones. El cero no es cero en las reservas. Es por lo menos 2 meses de importaciones, porque el país no se puede quedar sin nada de reserva. ¿Con qué importa la penicilina? ¿Con qué importan los remedios? ¿Con qué importamos temas críticos? Claro, de abastecimiento industrial. ¿De qué? Que tiene que Críticos. seguir funcionando. Críticos. Incluso la energía para nuestras centrales. Muy bien. Entonces son 2 meses de importaciones que vamos a tener que pagar contado. Por lo menos son 9.000, con lo cual estamos 5.000 negativos, si haces bien los números. Y me contestó, no, ya está. Empiezo el fin de año. Ya está. Empecé, no me jodas más. Sí, me dijo, ya está. Empecé la fiesta de fin de año, este es el último WhatsApp que leo. Ahora, déjame que te diga una cosa. Así lo hacemos acelerar, si nos está escuchando, acelera más todavía lo del fin de año. Decime, con esta situación, ¿no? De dólar disparándose un poco, pero así acaba disparándose, con esta situación fiscal que no alcanza los ingresos y tiene que salir a plata por todos lados, con este riesgo país en suba, ¿qué le queda por hacer a este gobierno? Porque Y lo que decís vos, sistemáticamente. irse, Tiene que renunciar. claro, tiene que Si son responsables, tienen que renunciar. Tiene que renunciar. Porque, a ver, lógicamente, dentro de esta programación económica, ¿qué otra cosa le queda? Ahora, ¿por qué? Salir con una ametralladora a matar a la gente. ¿Qué ¿no entiendo? otros economistas, si esto es evidente y están los números y ya lo ven afuera, no lo dicen adentro? ¿Tienen miedo? No hablemos de los economistas que hacen campaña para el oficialismo. Los nuestros. Mi problema, ¿sabés cuál es? Si nuestros economistas le hacen informes ridículos a nuestros gobernadores o dirigentes tipo Cristina. Suponete que Cristina reciba un ridículo informe económico. Me parece que recibió uno. Suponete que Cristina, Cristina, suponete que recibe, porque no nos tuteamos antes ni nos tuteamos. Suponga que recibe un informe que le habla a pavadas. Le dice tonterías. Que el PBI que va a crecer, que va a bajar, que las exportaciones, que los importaciones. Miren, ni siquiera hablamos con Chaliú de estos temas. Estamos hablando de mañana, estamos hablando de pasado. Ahora,
Si los dirigentes políticos no tienen noción de esta situación política, económica, ¿qué diagnóstico van a hacer? Van a suponer que tienen meses por delante. Y si no tienen meses por delante, Cristina, se lo decimos acá con Chaliú, 2 exministros de Comercio Interior de la Nación. Él tuvo una gestión tremendamente importante para la continuidad de la patria y fue mucho más relevante que la mía, porque no tenía precios. Yo cuando asumí como secretario se me estaban disparando los precios, pero él no tenía precios. Y un sistema capitalista sin precio es ridículo, tuvo que inventar los precios. Algo de conocimiento económico tenemos. ¿Vos cuánto tenés de formación profesional? ¿A qué edad te recibiste? A los 24. Tenés 50 entonces de ejercicio. 50 años, sí, de ejercicio. Y yo, que estudié de grande, ya sabés, Sí. mi historia, volví a estudiar de grande, o sea, me recibí en el 85. Pero para cualquiera que me escuche ya es prehistoria, 85 más 18 te da 33. O sea que entre los tres sumamos 83 años de economía. Algo sabemos de esto. Si no sé yo, sabes vos, pero entre los dos... Mire, esto está, mirame y no me toques. Esto en cualquier momento pasa lo que inexorablemente va a pasar, más temprano que tarde, y que deseamos que pase, porque si no nos vamos a quedar sin empresa. Hoy hay un artículo de un chico que se llama Fermo, creo, algo así, en el Cronista Comercial, profesor de la Ditela, hombre del mercado financiero, del que inventó un país que se llama Peronia. No nos quiere mucho a los peronistas. Se la pasó 2 años diciendo de Macri, que Macri esto, que Macri aquello, que Macri... Este año ya empezó, pero el artículo que salió hoy en el Cronista Comercial dice que es el peor equipo económico de los últimos 150 años. Muy bien. 150 años. Bueno, bárbaro. Progresamos. Y dice una serie de cosas que venimos haciendo nosotros, entre ellos esta inconsistencia entre lo monetario y lo fiscal, y que esto no tiene solución. Y que entonces hay que buscar, no es solución, porque si es Peronia el país, no somos solución los peronistas, no es solución Macri que aparezca el Bolsonaro, dice él, cualquier cosa. Pero un profesor de la Ditela te está diciendo, mire muchacho, antes que tarde es preferible temprano. Si vos le decías al presidente, mírese al espejo y tome la decisión que tiene que tomar usted y su equipo, y permita que un gobierno de unidad nacional, en el marco de la ley, el orden y la Constitución, genere las bases para el próximo gobierno. De la misma manera que lo hizo Rodríguez Sá y Duhalde. Claro. Genere las bases para el próximo gobierno. No dilapidemos la plata del Fondo Monetario, la última que va a venir en muchos años. En muchos años. Este muchacho que habla de Peronia dice, mire, la única posibilidad de que esto cierre es que se recupere la demanda de dinero de una manera tal que cuando venzan las LELIC, el Banco Central imprima y la gente se las queda. Eso y llamar a una hiperinflación es lo mismo. Pero una hiperinflación descontrolada es anomia. Y nos quedamos sin abastecimiento de bienes y servicios en el 95% de nuestro pueblo, que es urbano. No es que nos quedamos sin leche porque le dijimos, nos quedamos sin... Entonces, muchachos, yo creo que la palabra irresponsable quedó corta. Tengan un gesto de responsabilidad, pero también la dirigencia política. Porque si Cristina o los gobernadores reciben informes económicos que no están en la dirección de lo que estamos diciendo, yo les estoy diciendo que les están mintiendo. Porque la disciplina, que es con lo que nosotros hablamos, en su inmensa mayoría, sean liberales, sean radicales, sean desarrollistas y hasta algún marxista, que digo algún marxista porque en general los marxistas socialdemócratas no saben de esta disciplina, pero es otra discusión, la dejamos para otro programa. Pero digo, incluido algún marxista, te está diciendo que esto está definitivamente terminado en términos económicos y que entonces la salida de esta puede ser extremadamente grave.
y que no podemos seguir circunscribiendo la acción política a estos también grados de irresponsabilidad, sea porque no queremos leer los informes que tenemos que leer, o sea porque los que hacen los informes no queremos hacerlo de una gravedad como corresponde hacerlos o porque no sabemos o porque no queremos alarmar. Sea por lo que sea, la táctica política que se derive de esos incorrectos informes económicos nos lleva también al fracaso. En el oficialismo y también si en la oposición no tomamos la gravedad de los sucesos. Mi amigo. Mirá que vos estás diciendo algo importantísimo, pero al mismo tiempo, vos fíjate lo siguiente, esta situación de hoy que se viene gestando en la última semana pone en un callejón sin salida al gobierno ya. Por eso te vuelvo a repetir lo siguiente, ¿qué puede hacer el gobierno ahora si se le desmadra el riesgo país? Si el dólar sigue subiendo, como aparentemente puede seguir subiendo, si tiene estos problemas fiscales, ¿qué puede hacer? ¿Salir con una ametralladora, matar a los operadores? ¿Cómo puede hacer? Entonces estamos en una situación ya verdaderamente límite en lo financiero. Sobre todo por el lado de la recaudación. Porque la recaudación anualizada, la caída de la recaudación anualizada, es muy superior al compromiso de baja de gasto que tomaron con el fondo para el superávit primario. Y entonces, ahora, el problema es que los gastos, ellos los tienen que honrar con la recaudación que hicieron en el mes. Ahora empiezan a pagar con la recaudación que hicieron durante diciembre. Si la recaudación no les alcanza, salen a pedirle al ANSES a esto, y después, en enero, en febrero. ¿Cómo hacen? Ahora, es peor para nosotros, porque cada vez llegamos con menos grasa en el cuerpo, con más sed. Es preferible que vos te hidrates antes que te deshidrates, que vos te hidrates cuando tenés sed, que es la primera señal de deshidratación. El cuerpo te pide tomar agua. Bueno, acá ya estamos con mucha sed. Empezamos a deshidratarnos. ¿A dónde queremos llegar? Ahora, vos fijate un escenario político donde efectivamente las corrientes principales del peronismo, incluida Cristina, den una señal muy fuerte de unidad. Sí, claro. Imagínate un segundo ese escenario. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al gobierno? Claro. ¿Qué le pasa a la situación económica? Claro. Ese sería el panorama adecuado, porque empieza a sonar otro teléfono. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque algunos jóvenes preguntan, ¿cómo funciona esto? Ellos hoy los teléfonos funcionan básicamente en el límite, en el despacho del presidente y en el despacho del jefe de gobierno. Y después en los ministros. Bueno, dejan de sonar en los secretarios, ya dejaron de sonar, dejan de sonar en los ministros, dejan de sonar en el jefe de gabinete y dejan de sonar en el presidente. Cuando deja de sonar el teléfono en el jefe de gabinete y en el del presidente, pero quizá eso ya sea en una situación de falta de reservas, no solo las monetarias, del cuerpo social, que la situación sea extremadamente caótica. Entonces lo que precisamos es que esto se termine cuanto antes. Me olvidé de bajar el celular y mira lo que me pasa. Y encima es mi esposa, con lo cual vamos a tener un problema muy grave. Vamos a tener Tenés que demostrarlo. Ahora tengo que demostrarlo. Por suerte le voy a decir, mirá el programa. Sí. Mirá el programa. Puedo salirte de testigo si te sirve para algo. Pablo, feliz año nuevo, mi feliz querido año amigo. nuevo. Y yo lo que le voy a decir a nuestros dirigentes, y así lo vamos a circular el programa. El último programa del año, sobre todo Moreno y Chaliú y Moreno, le hablaron, ya no al oficialismo, le hablaron a sus compañeros dirigentes, para que tengamos certeza de lo que está pasando
en la situación económica y que hagamos la táctica política en función de este análisis económico. Se lo pido a mis queridos compañeros, porque el futuro, el único futuro que queda es el futuro del sol del 17 que viene asomando, que es el sol de nuestro escudo. No nos podemos equivocar. El sol que viene asomando es el sol del 25, el sol del 17, el sol del peronismo. Para que ese sol brille, los dirigentes del peronismo no nos tenemos que equivocar. Esa es la responsabilidad que tenemos. Nuestro último programa a ellos dedicados. Nos vemos el año que viene, mi amigo Chaliú. Feliz año.